Muy buenas tardes con todas y todos. Sean bienvenidos a nombre del equipo de la Unidad de Formación Continua de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Agradecemos su presencia hoy aquí en este webinar en el cual vamos a estar compartiendo con el profesor Leandro Cornejo. Él es quien nos acompaña. Él es abogado y magíster en Derecho Humano, en Desarrollo Humano, con estudios en Estadística aplicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente por esa misma casa de estudio, también es docente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y también es docente en nuestra casa de estudio. Él es miembro titular del Comité Institucional de Ética en Investigación del Instituto de Medicina Tropical Alcides Carrión, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, secretario técnico del Comité de Ética e Investigación para la Emergencia Nacional por el brote del COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Perú. Es miembro también del Grupo de Investigación de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional y del Grupo de Investigación de Estado Constitucional y Epistemología Jurídica. Leandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Solamente para darles las pautas en relación a este evento, durante los primeros 30, 40 minutos el docente va a desarrollar la ponencia y luego tendremos un espacio para el bloque de preguntas, consultas y participación de los presentes en este evento. Muchísimas gracias, Leandro. Te Listo. dejo para que inicies. Muchas gracias, Vanessa. Un gusto estar aquí nuevamente. Hace creo que más o menos un año también estuve por aquí en un evento análogo. Primero agradecer a todas y todos por la asistencia. Eh, me alegra que haya un interés también por discutir estos temas importantes que estamos enfrentando hoy en día. Y yo lo que quería compartir con ustedes era una reflexión, ¿no? Una reflexión a propósito de dos casos que hemos enfrentado como sociedad desde que empezó la emergencia sanitaria por la COVID-19, vaya por marzo del 2020. Y dos casos que nos van a ayudar a reflexionar sobre algo que tal vez ha sido un poco problemático y ha generado ciertas disputas sociales muy importantes. Y tiene que ver porque muchas veces escenarios como los que estamos viviendo colisionan contra nuestras ideas intuitivas sobre lo que vendría a ser correcto o justo en términos sociales o de cómo deberían ser tomadas las decisiones, ¿no? Y entonces, algo que me pareció importante destacar, por ejemplo, en el propio nombre del evento, es esta frase tan potente de salvar la mayor cantidad de vidas. Algo que parece que colisiona con nuestras ideas intuitivas de los derechos, de la igualdad, de qué son los criterios éticos y jurídicos que son preponderantes o más importantes cuando tomamos decisiones, ¿no? Algo que cuando nos encontramos en escenarios trágicos, posiblemente se ponen en entredicho y requerimos de herramientas adicionales y tal vez algo que nos ayude a reconocer que estos valores que tenemos bien asentados pueden ser parcialmente desplazados en casos como este. Entonces voy a iniciar con la exposición. No sé si me avisan si es que se puede ver. A ver un momento. Sí, a ver. Me avisan si es que se ve. A ver. Estaba visualizándose hace un momento. A ver. Listo, ya está. Sí, perfecto. Y bueno, yo lo que quería hacer era discutir dos casos que hemos enfrentado como sociedad este año y el año pasado, ¿no? El primer caso es este debate importante que tuvimos a inicios de año sobre la vacuna privada, ¿no? Este debate, de hecho, ya tenía cierto antecedente en diciembre, noviembre, cuando el gobierno empezó a trazar la ruta para aprobar las vacunas aprobadas por emergencia que finalmente han sido adquiridas, ¿no? Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm y otras más, ¿no? Hubo una discusión, hubo una norma que fue modificada, ¿no? que de alguna manera dejó
de manera abierta, pero sin precisar, la participación de privados en la distribución, adquisición y distribución de vacunas contra la COVID por medio de sus canales y sus ejercicios de libertad de empresa, ¿no? Y claro, este debate en realidad estuvo tranquilo durante el mes de diciembre, durante el mes de enero, no hubo mucho reparo, nadie tenía problemas, todos veíamos a los demás países vecinos haciendo acuerdos a nivel de Estado con las grandes farmacéuticas y la idea de ver a los privados no parecía formar parte de la preocupación peruana hasta que estalló el vacunagate. Estalla el vacunagate, Pilar Macetti es retirada, Astete también es retirada y entra Ugarte, ¿no? El ministro de Salud que acaba de ser reemplazado por Ceballos, si no me equivoco, de Perú Libre. Y la gente con esta indignación de conocer que hay algunos que se saltan la cola, de que hay algunos que se están aprovechando de su posición de poder, meten de alguna manera de contrabando el debate de, bueno, entonces si esto va a ocurrir, si el Estado nos va a hacer esto, si los funcionarios públicos van a aprovechar su poder político para saltarse la cola, entonces no podemos confiar en el Estado para un proceso tan importante como la vacunación. Además, porque este proceso de saltarse la cola con el vacunagate también tiene sus indicios de una potencial posibilidad de colusión entre la farmacéutica y el Estado. Entonces, se corrompe el proceso de adquisición de vacunas, se mancha, se llena de algo turbio y éticamente cuestionable, y entonces emerge la gran premisa, pues, que también tenemos aquí en Perú, ¿no? Un país súper comprometido con las libertades económicas y con el papel del mercado como un sistema o un mecanismo que provee de bienestar social. Y emerge el debate de si tal vez deberíamos mirar o priorizar también a los privados para que compren vacunas, ¿no? Y esto ocurre apenas renuncia Macetti y entra Ugarte. Ugarte se va a Willax, ¿no? El 15 de febrero a reunirse con Milagros Leiva, y Ugarte pues suelta la pequeña bombita, ¿no? Que inicia todo un debate que dura más o menos un mes entero, ¿no? Desde febrero, pero con mayor razón desde el vacunagate, que es más o menos del 14 de febrero, 14-13 de febrero, y termina finalmente a inicios de marzo, ¿no? Ugarte afirma que sin especificar y sin decir nada concreto con relación a este caso de la vacuna contra la COVID, nos dice pues que la ley permite que los privados puedan comprar vacunas. Entonces empieza a crearse una posibilidad en el imaginario social peruano, político también, en donde esta eficiencia del mercado que siempre valoramos parece que puede tener un papel importante en algo tan crucial como la inmunización de la población para enfrentar los próximos embates que pueda tener la pandemia, ¿no? Ya unos días después, el 18 de febrero, María Isabel León, ¿no? La presidenta de la CONFIEP, sostiene una entrevista con Patricia de Río, ¿no? Y otro periodista más de RPP, que es el que figura en la imagen, en donde la CONFIEP presenta su alternativa para ofrecer la vacuna a través de privados, ¿no? Y que sea una vacuna que sea comprada para sus trabajadores, ¿no? Entonces, con lo cual se empieza a sumar a alguien más, ¿no? La entidad que representa a los empresarios más poderosos, por así decirlo, del país, introduce una propuesta de política pública, ¿no? Que permita que los privados puedan entrar sin ningún inconveniente a adquirir la vacuna. Por ese entonces, pues todos estábamos indignados, yo tremendamente indignado por todo lo que había pasado, y claramente parecía que este debate no iba a tener fin, pese a que la discusión podía haber tenido otro camino más importante, ¿no? Y claro, estábamos en campaña electoral, entonces tenías también a los candidatos metiéndose en el debate, por más de que no estén tan enterados sobre el tema, ¿no? Y tienes ahí a Alberto Bengolea el 19 de febrero, un día después de la presidenta de la CONFIEP diciendo que el sector privado debería tener acceso a las vacunas, que Violeta Bermúdez, ella es una especialista en temas de género, pero esto no necesitamos ahora, ¿no? Como si fueran excluyentes, no sé por qué decía eso Bengolea. Y entonces necesitamos que los privados arranquen en el mercado local, ¿no?
Keiko Fujimori tampoco estuvo al margen de este debate y le pidió al presidente Sagasti que si los privados pueden vacunar gratis y más rápido, no los detenga, ¿no? Eso fue unos días después, el 24 de febrero del 2021. Entonces teníamos un debate en donde estaba la gran pregunta. El gobierno parece que nos ha defraudado y la ética de la función pública ha traicionado la importancia de un plan de vacunación correcto y sin ningún escenario turbio. Entonces tenemos que confiar en nuestro segundo mecanismo, el mecanismo del mercado. Y el mercado lo va a distribuir en función a la capacidad de pago de las personas, que es la forma en cómo el mercado opera. El Estado opera con criterios de equidad en principio y el privado opera en función a criterios de disposición a pagar. El que puede pagar se vacuna, ¿no? Esos son los criterios. El Estado buscaba una vacuna pública y gratuita. Los privados buscan una vacuna en función a la disposición de pagar. Pues ahí teníamos dos formas de entender la justicia para resolver uno de los problemas más importantes que tenemos y que estamos batallando todavía, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, también hubo voces dentro del espacio público que se manifestaron en contra de esta posibilidad. Rosa María Palacios, una periodista y personaje muy influyente en la política peruana, siendo de derecha, siendo una persona que tiende a valorar el libre mercado, se opuso rotundamente a la propuesta de la CONFIEP y de Keiko Fujimori. Literal dijo, la propuesta inteligente y racional es la del Estado, no la de los privados. Y su argumento fue porque las vacunas son tremendamente escasas y no tiene sentido darle una vacuna a una persona que tiene mucho menos riesgo y que no sale de su casa porque se la pasa teletrabajando, y quitársela a una persona, a un adulto mayor que tiene mayor exposición y mayor vulnerabilidad porque eventualmente le es más difícil tener ingresos para protegerse en la calle, ¿no? La desventaja de ingresos. Entonces, habían razones de peso, según Rosa María Palacios, para descartar por irracionales y no inteligentes las otras alternativas. Entonces, este escenario, ¿no?, empezó a generar diversos argumentos en donde parecía que la eficiencia nos daba a entender que los privados iban a hacerlo mejor, pero llegaba otro argumento desde el valor de la eficiencia y nos decía que no, que más bien eran los privados los que iban a cocinar un peor escenario, ¿no? Y de repente, en este momento en donde hay voces a favor, en contra de la vacunación privada, ocurre un problema de declaración pública, una nueva bombita, ¿no? Esta vez generada por nuestro presidente Francisco Sagasti, quien el 28 de febrero asiste a Cuarto Poder, ¿no?, para dialogar de varios temas, y en eso dice esta frase que generó muchísimo malestar, muchísimo fastidio a gran parte de la población, ¿no? Esta famosa frase que es: lo que no queremos es que los que tienen plata se vacunen y los que no tienen plata no se vacunen, ¿no? Con lo cual, si ustedes pueden apreciar, Sagasti introduce otro criterio moral, jurídico y de justicia al debate. Ya no es la eficiencia, distintas perspectivas de eficiencia lo que están en juego. Ahora también importa el criterio de equidad, que sale detrás de la presunta forma de defender una vacunación pública y gratuita que estaba de la mano del Estado, ¿no? Bien, pasaron algunos cuantos días más, todo el mundo despotricó contra nuestro presidente, que seguro ahora muchos que lo despotricaron ahora lo extrañan, y días después, María Isabel León de la CONFIEP es convocada por el presidente y por la presidenta del Consejo, nuestra primera ministra en ese momento, Violeta Bermúdez, es convocada a Palacio para conversar sobre este tema, y bueno, María Isabel León llega a afirmar cosas muy importantes que de alguna manera disiparon el debate, ¿no? La primera afirmación, es una cuestión empírica, es: no conocemos como CONFIEP de ninguna experiencia exitosa de una empresa comprándole a las farmacéuticas. Esa fue la primera afirmación que dijo en esa entrevista, justo saliendo. A veces es bueno, la prensa hace bien cuando intercepta a estos personajes públicos apenas salen de la reunión, porque dicen la primera impresión, ¿no? La que no está maquillada con el discurso que ellos pueden querer defender en el momento, ¿no?
Y la segunda afirmación que dijo es la que está ahí, ¿no? Nos han explicado el detalle de las negociaciones con laboratorios y parece que nosotros no podemos entrar porque no están negociando con nosotros en este momento, ¿no? Y dicho sea de paso, hay otros grandes problemas que seguramente se les habrá comentado en esta reunión, de que las vacunas aprobadas por todo el mundo de la COVID son vacunas aprobadas de emergencia. Son vacunas que tienen ensayos clínicos con cierres preliminares, en donde se ha demostrado preliminarmente una eficacia para evitar la muerte y la hospitalización por COVID. Pero todos los demás componentes de un ensayo clínico, que son la seguridad, todavía están en revisión, todavía no finalizan. Eso suelen demorar más de un año o un año alrededor, ¿no? Y por esa razón, inclusive, estamos viendo que en Europa la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Oxford, está siendo regulada y aplicada solo en específicos casos para cierto tipo de grupo etario, porque se ha comprobado que en otros grupos producen ciertos problemas que merecen ciertos grados de cautela en la decisión de distribución, ¿no? Y entonces, claro, cuando tienes una vacuna aprobada de emergencia, la liberación de responsabilidad legal por daños no te la puede brindar un Estado, no te la puede brindar cualquier persona, menos un privado o una empresa que puede tener pues sus 200 trabajadores. Esa forma de liberar responsabilidad le pertenece más al Estado, ¿no? Y en ese sentido, de alguna manera, el debate sobre la vacuna privada quedó de alguna manera disipado en el espacio público. Un mes, un poco más de un mes. De hecho, esto, como les comenté, empezó suavemente en diciembre y terminó de esta manera brusca en marzo, después de las declaraciones del presidente Sagasti, ¿no? Pero este debate fue un recordatorio de que muchas veces tenemos conflictos en cuanto a, tenemos debates públicos en altos niveles de abstracción, ¿no? En donde la igualdad, la eficiencia y la libertad, ¿no? La libertad de yo poder comprar mi vacuna y que me inmunicen, ¿no? Los grandes valores chocan en asuntos concretos y requieren precisamente que estos puedan ser articulados adecuadamente, no solamente para la justificación técnica, sino también porque necesitamos comunicar como tomadores de decisión adecuadamente, encontrar tal vez la mejor forma de adherir a la sociedad a las respuestas correctas, a los valores correctos, a las formas correctas de interpretar esos valores, ¿no? Ese es el primer caso que yo quería presentar. El segundo caso es el caso sobre la priorización en triaje a profesionales de la salud en hospitalización. Este debate ocurrió el año pasado. Teníamos un contexto muy adverso para esa época. Nosotros necesitábamos 10 camas por cada 100.000 habitantes, 10 camas de unidades de cuidados intensivos. El mínimo aceptable era 6, según los patrones internacionales. Pero antes de la pandemia, en Perú solo había 0,9 camas por cada 100.000 habitantes. Teníamos 9 veces menos el mínimo, ¿no? Y cuando empezó ya la pandemia y tratamos de sortear este problema, llegamos a alcanzar la mitad del mínimo recomendado. No solamente teníamos un déficit de recursos escasos en materia sanitaria, sino también teníamos un déficit de personal. Teníamos la mitad de especialistas en medicina y enfermería para cuidados intensivos, según declaraciones del presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva para ese momento, en abril de 2020. No tenemos, de hecho, no teníamos en ese momento y todavía no tenemos comités asistenciales de triaje, es decir, grupos especializados para decidir a quién le corresponde una unidad de cuidados intensivos y a quién no le correspondería en escenarios de escasez por emergencia sanitaria, ¿no? Teníamos equipos, no teníamos muchos equipos de protección personal. Obviamente los trabajadores intensivistas trabajan 12 horas seguidas porque no había protección suficiente para ellos, ¿no? Y no teníamos lineamientos en ese momento sobre quién decide, cómo se decide y en base a qué asignar algo tan escaso para un momento tan trágico que seguramente muchos hemos podido enfrentar personalmente, ya sea porque a nosotros mismos nos ha pasado que nos hemos infectado y hemos terminado muy mal de salud, o un familiar o un ser querido, o seres conocidos. Todos tenemos de alguna manera una historia de alguien que ha enfrentado el gran problema de tratar de sobrevivir en una unidad de cuidados intensivos. Y había un gran debate en ese momento al interno de los sistemas de salud en todo el mundo y también en Perú, de cuáles deberían ser esos criterios
para tomar esas decisiones de priorización. Y en ese proceso y en ese debate pequeño que había dentro de los servicios de salud y alrededor de las personas que lo padecían en carne y hueso, surge un problema. Para ese momento, ustedes recordarán, Iquitos se convierte en una de las ciudades que está sufriendo posiblemente el peor embate de la COVID, de la primera ola de la COVID en todo el mundo, sumado a posiblemente algunos otros lugares como Manaus y la ciudad de Nueva York, ¿no? Estudios posteriores que se publicaron en octubre en la revista The Lancet, por ejemplo, confirmaron que la tasa de infectados por COVID en Quito alcanzó y superó, de hecho, el 70% de personas infectadas. Es posiblemente la tercera mayor cifra de infectados en una ciudad de todo el mundo con relación a la pandemia. Y Quito sufría una escasez, un desborde gigante de los servicios sanitarios respecto de las necesidades de la población. Y en ese escenario, muchos profesionales de la salud, médicos, especialistas en enfermería, enfermeras, enfermeros, doctoras, empiezan a sufrir de la COVID y requieren de servicios más urgentes y más especializados. Y el colegio médico le solicita al gobierno que se encargue de trasladar a estos profesionales en estas ciudades de la Amazonía, Tarapoto, Pucallpa, Iquitos, de que puedan ser trasladados a Lima para obtener servicios con mayor calidad, ¿no? Y que puedan conseguir una mayor oportunidad de poder salvar sus vidas y de hecho regresar al trabajo, ¿no? Y las declaraciones del ministro de Salud en ese momento, Víctor Zamora, fue: todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto. Y la respuesta específica fue de que había una complicación ética y logística en asegurar este traslado, precisamente porque desde el punto de vista legal y constitucional, según Zamora, no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, afirmando que precisamente el criterio para definir si tu derecho a la salud debe extenderse a que obtengas una unidad de cuidados intensivos porque la necesitas, puede ser leído tomando en cuenta que tú seas un profesional de la salud, lo cual te da una especie de prioridad definitiva para que pueda ser priorizado respecto de otras personas que también lo necesitan. Obviamente la frase dicha de esa manera generó muchos inconvenientes en el sector salud. Ciro Maguiña, ¿no? Ustedes recordarán, vicedecano del Colegio Médico de Perú y miembro del Comité de Expertos de COVID-19 para ese entonces, renuncia a este comité convocado por el gobierno a raíz de las declaraciones del ministro de Salud, ¿no? Ahí sus declaraciones dicen: nos duelen a todos los médicos porque él cree que todos somos iguales. Y una cosa es votar en una elección y otra la batalla, que son los médicos quienes se mueren, ¿no? Estamos ofendidos. Yo no puedo permanecer más en este comité porque yo no me siento igual. Muchos miembros han puesto su cargo a disposición ante la incomodidad de estar avalando a una persona que nos desprecia a los médicos. Yo me siento ofendido. Es muy interesante si se dan cuenta las afirmaciones del vicedecano. No me queda claro, por ejemplo, cuál es su enfoque de igualdad, el enfoque de igualdad que defiende, ¿no? Es todos somos iguales, pero en este caso no todos somos iguales. Parece que se estuviera sugiriendo. Parece que se está anclando en una perspectiva de la igualdad para defender que los médicos merecen una preferencia mayor respecto de las demás personas, ¿no? Y esto, de alguna manera, contrariando el enfoque de igualdad que parecía deslizarse de las declaraciones del ministro de Salud en ese momento, que de hecho fue un malentendido que finalmente llegó a solucionarse, ¿no? Días después, el periódico de la BBC, ¿no? Hace un reportaje de lo que están enfrentando los médicos en Quito, ¿no? No quiere un médico más muerto, la súplica de las autoridades de una médica peruana en la primera línea de batalla por la COVID, que tiene unas declaraciones también que tienen una lectura bastante ambigua e interesante al mismo tiempo desde el punto de vista jurídico y ético. Dice: los médicos tenemos igualdad de condiciones ante los demás pacientes. Nadie tiene más ni menos derechos, todos somos iguales. No obstante, la siguiente afirmación que dice es: pero ante el panorama que tenemos, era mi deber reclamar el traslado de un médico, porque un médico es un ser humano valioso que atiende a todas las personas enfermas. El médico
es un ser humano valioso, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar esta afirmación? Que de alguna manera reclaman por una toma de decisión pública que parece contraintuitiva con nuestras ideas de igualdad y justicia, ¿no? En un escenario como el que estábamos enfrentando en ese momento. Pues bien, al final, ya varios días después de este incidente, se llegó a una especie de acuerdo entre el colegio médico y el gobierno de ese entonces, el presidente Vizcarra, ¿no? Se acordó de que el gobierno se hará responsable de los traslados aéreos del personal de salud contagiado. Hasta ese entonces, el colegio médico estaba financiando vuelos especiales, ¿no?, que estaban yendo a los aeropuertos de las ciudades, de los hospitales de la Amazonía, que tenían estos grandes desbordes y desproporciones de personas que requerían de cuidados intensivos. Y se detalló que el gobierno ha gestionado para este domingo 3 vuelos equitos con el fin de trasladar a Lima a 14 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y químicos farmacéuticos, ¿no? Estos dos casos que he querido compartir con ustedes, me parece que reflejan mucho las preocupaciones que de alguna manera nos han venido acompañando desde que empezó la emergencia sanitaria. He usado dos casos, uno de inicios de la emergencia y uno ya en este momento en donde parece que las cosas tienen un camino al menos estable con la campaña de vacunación. No obstante, igual, como una cuestión de interés público, el MINSA ha hecho un informe el 5 de agosto informando que en el peor escenario más de 100.000 personas podrían fallecer en una tercera ola de la COVID, lo que nos alerta a mantener las medidas de protección personal y distanciamiento social. Y nos permiten discutir de alguna manera los valores jurídicos, éticos y de justicia que subyacen en estos debates públicos reales y que enfrentamos como ciudadanos, como profesionales de la salud, desde que empezó la pandemia. Y en general para discutir cualquier tipo de problema público vinculado a cuestiones de salud, ¿no? La pandemia de alguna manera ha llevado a que nosotros tengamos la mirada puesta en los problemas sanitarios, pero los problemas sanitarios siempre han existido, solo que ahora son problemas mucho más grandes que nos involucran a todos y a una escala global, ¿no? Y involucran diversas aristas que merecen ser discutidas. Yo les cuento un adelanto, una investigación que estoy haciendo con un equipo de investigación. Eh, Sucede que entre estos vuelos que mandó el colegio médico y el gobierno para recoger a profesionales de la salud que requerían hospitalización especializada para atenderse de la COVID, hay casos, según me han contado, que también llegaron ciudadanos y ciudadanas indígenas junto con sus líderes, con APUs, con líderes indígenas, para pedirles a los que estaban decidiendo quiénes entraban al avión para recibir esta atención especializada en Lima, trasladarlos a Lima, que se puedan llevar a sus APUs, a sus líderes indígenas a la ciudad de Lima para que puedan aspirar a una posibilidad de recuperación, una última posibilidad de salvar sus vidas, lo cual inclusive generó en ese momento obviamente un debate sobre hasta qué punto podemos extender este criterio de persona valiosa que se había utilizado para darle una prioridad mayor a los médicos, para que se pueda extender a los líderes indígenas, ¿no? Algo que ha quedado de alguna manera dentro de las preocupaciones de muchos intensivistas que han presenciado estos problemas en los servicios de salud desde que empezó la pandemia. Entonces tenemos ahí un gran problema sobre los compromisos éticos, morales, de justicia y jurídicos que estamos enfrentando como ciudadanos precisamente a raíz de este problema, ¿no? Y yo quería compartir brevemente algunas reflexiones sobre este tema, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nos encontramos en un escenario de emergencia sanitaria, en una pandemia o en un desastre, por así decirlo, ¿no? En un escenario de catástrofe, lo que tenemos como una cuestión de diagnóstico social es que tenemos una desproporción gigante
entre los requerimientos de salud, los distintos bienes y servicios sanitarios que ofrecen las instituciones sociales, versus la necesidad de salud de la población. Las necesidades de salud son muy, muy grandes y los requerimientos sanitarios son muy, muy pequeños. No es posible garantizar el derecho a la salud de la población en los esquemas que usualmente utilizamos en épocas de no emergencia, de no catástrofe, de no pandemia, ¿no? Pues tenemos este gran problema. Y en ese sentido, tenemos que reflexionar en ese escenario de tragedia, en donde no importa qué respuesta podamos dar, de alguna manera siempre va a haber una especie de pérdida moral intolerable, ¿no? Decidir entre 10 personas que requieren una unidad de cuidados intensivos y que tienen probabilidad de salvarse, quién debe acceder a una unidad de cuidados intensivos, porque solamente tenemos una y tenemos estas 10 personas en esta prioridad de posibilidad de salvarse, es un escenario de tragedia. Lo correcto sería que las 10 personas puedan acceder, pero solo tenemos un servicio. Y entonces no importa la decisión que tomemos, todas las decisiones implican una pérdida moral intolerable desde el punto de vista ético y jurídico. Y en ese sentido necesitamos criterios, reflexiones éticas que nos ayuden a encontrar, ¿no?, un camino mínimamente aceptable para estas decisiones. ¿Y qué es lo que nos dice la reflexión bioética en emergencias, el importante principio bioético de justicia y las reflexiones en el campo de la filosofía desde lo que vendría a ser teorías de la justicia? Lo que nos dicen es que el enfoque de igualdad, el enfoque de que todos merecemos una misma atención de calidad para el mismo problema de salud, debe ser reemplazado o desplazado, mejor dicho, parcialmente por un enfoque utilitarista o un enfoque utilitarista restringido, como también se le afirma, en donde buscamos, como lo afirma el principio de utilidad, esta famosa teoría de la justicia bastante presente en los estudios de economía, dicho sea de paso, de que las instituciones son justas cuando toman decisiones que satisfacen el principio de que debe perseguirse el mayor beneficio para el mayor número de personas. Este principio, que de alguna manera parece un principio problemático en escenarios de no catástrofe, de no pandemia, de no epidemias ni emergencias sanitarias, es un principio que ayuda muchísimo para la toma de decisiones en estos contextos. Curiosamente, algo interesante es que la mejor forma de defender la decisión de priorizar a los médicos o de priorizar un plan nacional de vacunación, en donde el orden de distribución de la vacuna es en función a las personas más vulnerables y al personal sanitario y asistencial, era precisamente un enfoque utilitarista, no un enfoque de igualdad. Es posiblemente el error comunicacional que le podemos atribuir al presidente Sagasti. El presidente Sagasti tenía razón. Teníamos que defender y validar y adherirnos a una propuesta de vacunación pública y gratuita, pero la justificación no residía fuertemente en la igualdad, sino en la utilidad, en la eficiencia. Necesitamos salir rápidamente de la emergencia sanitaria, y eso solo se produce evitando el colapso del sistema de salud y evitando que más personas vulnerables fallezcan, reducir el número de fallecidos, para que así el sistema no colapse. Y para proteger el sistema también de colapsar, necesitamos proteger a los cuidadores, es decir, al personal sanitario y administrativo, al personal de las Fuerzas Armadas y policiales que han estado más expuestos a la emergencia sanitaria para precisamente asegurar el cumplimiento de las medidas públicas del gobierno, ¿no? Y entonces el enfoque de la utilidad, la teoría de la justicia de la utilidad, parece que es la teoría de la justicia que debemos tomar en cuenta más que la teoría de la justicia de la igualdad, pese a que intuitivamente podamos estar más a favor del enfoque de la igualdad y la libertad en general. En estos momentos de emergencia sanitaria, preocuparse por el mayor beneficio para el mayor número de personas parece que es el camino correcto, ¿no? ¿Y esto qué significa?
¿no? Que estos criterios de selección que utilicemos de alguna manera van a desbordar, colisionar con nuestras ideas intuitivas y reflexivas sobre los derechos fundamentales, ¿no? Basados o alimentados en estos valores del liberalismo y del igualitarismo que acompañan el sostenimiento de nuestra cultura ética y jurídica vigente. Un Estado constitucional en el que nos encontramos prioriza la libertad y la igualdad por sobre otras consideraciones éticas, ¿no? Lo podemos ver de diversas maneras. Un ejemplo es el mero hecho de que nuestro catálogo de derechos y el primer artículo de la Constitución priorice la dignidad humana y una lista de bienes por sobre todo lo demás, ¿no? Y que las instituciones deben subordinarse a satisfacer los derechos. Con esto reflejamos que nuestros valores, nuestras metodologías éticas están enfocadas en una perspectiva de igualdad y libertad, en clave individualista. Pero en emergencia sanitaria, la perspectiva de razonamiento ético y jurídico deja de lado parcialmente este enfoque y introduce una perspectiva agregacionista. Valoramos la suma, ¿no? El mayor beneficio para el mayor número de personas y la posibilidad de hacerlo de la manera más eficiente posible. Entonces tenemos una especie de agregación de eficiencia como criterio preponderante para decidir versus un criterio de libertad e igualdad que ha alimentado preponderantemente las reflexiones jurídicas, constitucionales, éticas, bioéticas, de justicia en el campo de la salud. Y eso explica por qué, por ejemplo, tiempo después, ya en junio del año 2020, este equipo de bioética nacional, convocado precisamente por el gobierno por la pandemia, creó un sistema de decisión para el triaje en unidades de cuidados intensivos. Esto es algo que está vigente, en donde los pacientes son categorizados en función a la probabilidad de recuperarse de una unidad de cuidados intensivos. No solamente la necesidad de una unidad de cuidados intensivos, o sea, que la necesitemos, sino la probabilidad de recuperar. Y en función a estos criterios definen quién ingresa y quién no ingresa a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Como podemos ver aquí, lo que se busca es salvar el mayor número de vidas. Los criterios de equidad, igualdad, son importantes, pero tienen un menor peso en estos escenarios versus a los criterios de salvar a la mayor cantidad de personas. Esto explica por qué estas decisiones ha llevado a que muchos crean que ha habido un escenario de discriminación a las personas adultas mayores, ¿no? Porque precisamente siguiendo estos criterios que no toman la edad, muchas personas adultas mayores quedaban desplazadas en prioridad 2, 3 y 4 versus a muchas más personas jóvenes o adultas que estaban en prioridad 1, ¿no? Y ahí notamos precisamente cómo se generan estos conflictos con nuestros valores más fundamentales, ¿no? Y ha significado grandes debates en este momento. Pero finalmente lo que predominó, ¿no?, fue este utilitarismo restringido, en donde buscamos salvar la mayor cantidad de vidas y utilizando el valor de la libertad y la igualdad como restrictores, como elementos que hagan que no se desborde demasiado este criterio principal en este momento. Lo mismo ocurrió en el caso de la vacunación. Cuando uno revisa la última versión del Plan Nacional de Vacunación, puede apreciar que los tres objetivos específicos son criterios de salvar la mayor cantidad de vidas y retornar a la normalidad lo más rápido posible, que es un criterio de eficiencia, no de equidad, si se dan cuenta. Dice, reducir la morbimortalidad por COVID en el país, mediante la provisión y aplicación de vacunas seguras y de calidad. Contribuir a la progresiva normalización de las actividades en el país y fortalecer la reactivación económica en el plazo más breve posible. Los criterios, si se dan cuenta, los objetivos, no son objetivos de equidad, son objetivos de eficiencia, son objetivos de salgamos de esto lo más rápido posible. Y esto se va a lograr salvando a la mayor cantidad de personas, ¿no? Y esto es más o menos lo que ha venido ocurriendo todo este año y el año pasado, que ha venido guiando la toma de decisiones. Y estos criterios de equidad, libertad, utilidad, eficiencia, son criterios que se reflexionan desde el estudio de la bioética y desde la teoría de la justicia en el campo de la salud. Y esto a profundidad sería de las cosas que vamos a discutir si es que ustedes se animan a matricularse en el curso
de Bioética y Justicia en Salud, en donde yo estaré a cargo de la sección de Justicia en Salud, y buena parte de las cuestiones de bioética estarán a cargo de la profesora Sara Carracedo, quien es magíster en bioética y profesora de bioética y derecho en la Universidad Católica y consultora en temas éticos para toda la región de América por la OPS, ¿no? Eso sería todo. Espero que les haya gustado estas pequeñas reflexiones y análisis de casos reales que hemos enfrentado y seguramente seguiremos enfrentando conforme vayamos lidiando con la emergencia sanitaria, que si no me equivoco se ha prorrogado hasta marzo del próximo año. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leandro, por tu participación y por la disertación que nos has compartido. Son grandes reflexiones las que has podido compartir y que nos han permitido tener mayores luces, ¿no?, sobre la situación actual. Los invito a quienes deseen hacernos llegar alguna consulta, alguna interrogante. Aprovechemos la presencia del profesor Leandro para compartir con nosotros. Y en tanto van llegando algunas de sus consultas, pues yo quiero compartir con ustedes lo que ya ha mencionado hace un instante Leandro, y es invitarlos, animarlos a participar en este curso que va a ser desarrollado por él y en conjunto con la profesora Carracedo. Este curso va a dar inicio del 2 de septiembre al 18 de noviembre. Son 36 horas pedagógicas que tiene este curso. Van a ser desarrollados todos los jueves de 7 a 9:30 de la noche. Están cordialmente invitados para poder matricularse y profundizar aún más todavía estas reflexiones que Leandro ha podido compartir con nosotros. Por interno también les voy a hacer llegar el enlace de la información del curso para que puedan entrar en mayores detalles sobre los temas que se van a desarrollar. Bien, si de momento no hay alguna pregunta, alguna cuestión adicional, pues, ajá. Ahí dejo Excelente. 4 elementos, por ejemplo, de 4 distintas formas de entender justicia que vamos a trabajar en el curso, ¿no? Cómo distintas formas de entender la justicia nos permiten abordar diversos problemas específicos, ¿no? Algo que sí me gustaría enfatizar es que vamos a discutir mucho sobre salud intercultural. Vamos a tener una sesión sobre salud intercultural y vamos a ver estas importantes reflexiones desde el concepto indígena de justicia, el Summa Causai, que ha tenido fuerte influencia en Bolivia y Ecuador, por ejemplo, para definir el papel de cómo debería ser nuestro diseño de salud intercultural en el país. Hay buenas experiencias en Perú, buenas experiencias en América Latina que merecen ser discutidas a futuro, ¿no? Y esto dentro de todas estas cuestiones que vamos a discutir integralmente en el curso de Bioética y Justicia en Salud. Muchísimas gracias, Leandro. Dado que no tenemos ninguna consulta, pues parece que nos ha quedado totalmente claro sobre los presentes. O por lo menos de pronto nos ha quedado como nos han dejado más interrogantes, pero que estamos ahí procesándolas. Muchas gracias por el tiempo compartido, y a cada una y cada uno de ustedes los animamos a que puedan matricularse y participar en este curso que va a estar realmente interesante. Muchísimas gracias, Leandro. Gracias con todos. Que tengan muy buenas noches. Como siempre.